Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy nos metemos de lleno en algo que vemos en los hospitales, pero, rara vez consideramos en detalle. El coste real del equipamiento sanitario más avanzado, el más caro. Exacto. Esas máquinas impresionantes, ¿no? Como las resonancias magnéticas o los robots quirúrgicos. Eso es. Equipos que son fundamentales hoy en día. Tenemos sobre la mesa un análisis detallado sobre costes y estrategia de estos equipos. La idea es entender qué hay realmente detrás de esas cifras millonarias. ¿Cuál es la misión, digamos? Pues desentrañar un poco todos los componentes de estos costes. Ajá. Y ver por qué manejarlos bien es vital para cualquier hospital. Y para la planificación sanitaria en general. Vale, vamos a desgranar esto porque a simple vista uno piensa en el precio de compra y ya está, ¿no? Pero los materiales que hemos revisado pintan un cuadro, mucho más complejo. Versiones de capital muy serias. Claro. Tienen un impacto a largo plazo en los presupuestos, por supuesto, pero también en cómo funciona el hospital, en su eficiencia y, al final, en la calidad de la atención que recibe el paciente. O sea que no es como comprar una silla nueva. ¿Qué va? Integrar una de estas máquinas es incorporar una capacidad tecnológica compleja. Es otro nivel. Empecemos por definir bien el terreno. ¿A qué nos referimos exactamente con grandes aparatos o equipamiento de alto valor? El análisis nos da ejemplos claros, ¿verdad? Sí, habla de equipos completos de resonancia magnética, las RM, los escáneres de tomografía computarizada de alta gama, los TC o TAC, Ajá. robots quirúrgicos de última generación, incluso sistemas centrales de esterilización o equipos muy específicos de monitorización en cuidados intensivos. Es fundamental entender que no hablamos de jeringuillas o gasas, vamos. No. Son bienes de capital con un coste elevado, lo que los ingleses llaman High Cost Medical Devices. Entendido. Y un punto crucial que se resalta en la documentación es que el coste no termina en la máquina, ni mucho menos. Eso es importante. Hay que pensar en toda la infraestructura que necesita. A veces es obra civil importante. Salas que hay que blindar, como pasa con las resonancias. Claro, las jaulas de Faraday y todo eso. Exacto. Instalaciones eléctricas especiales que consumen muchísima energía. Sistemas de climatización potentes y constantes. Vamos, que hay que preparar la casa antes de traer el mueble caro. Tal cual. Todo esto se suma al coste total de poner el equipo en marcha. El análisis insiste mucho en mirar el ciclo de vida completo. Instalación, claro, pero también el mantenimiento anual. Que no será barato. No. Los consumibles específicos que algunos necesitan, la amortización contable a lo largo de los años y, por supuesto, la formación continua del personal que va a manejarlo. Es como comprar un coche de Fórmula 1, ¿no? El coche es caro, sí, pero luego necesitas el equipo de mecánicos, el combustible especial, el transporte, el mantenimiento. Es una buena analogía, sí. Los materiales que hemos visto identifican varias capas de coste que a menudo se pasan por alto. Está el precio de compra inicial, claro, que ya de por sí varía enormemente según la marca, las prestaciones técnicas. Incluso el país donde se negocie la compra, ¿sí? Esa negociación inicial es clave, pero es solo el principio. ¿Y luego? Luego viene la instalación y la adecuación del espacio. Como decíamos, no es trivial. Construir esa jaula de Faraday para una RM o asegurar la protección radiológica para un TAC puede costar una suma considerable por sí mismo. O sea, un pico bañarín al precio de la máquina. Correcto. Y después de instalado, empiezan los costes recurrentes. El mantenimiento es uno de los grandes protagonistas aquí. Me imagino. Contratos anuales, quizá. Sí, contratos anuales que pueden ser muy caros, actualizaciones de software imprescindibles, posibles reparaciones, y junto a eso los consumibles y la operación diaria. ¿Cómo qué? Pues los agentes de contraste para las resonancias, gases especiales como el helio para algunas RM, el personal altamente cualificado que se necesita para operarlos y para interpretar los resultados. Y la factura de la luz, que no será pequeña. Efectivamente, y no podemos olvidar dos conceptos financieros clave: la amortización y el nivel de uso. A ver, explica eso un poco. La amortización es cómo distribuyes ese coste inicial a lo largo de los años de vida útil del equipo, contablemente. Y el nivel de uso es fundamental porque determina el coste real por cada paciente o cada prueba realizada. Entiendo. Un equipo carísimo que se usa poco dispara ese coste unitario. Y claro, está el fantasma de la depreciación y la obsolescencia tecnológica.
En sanidad, la tecnología avanza a una velocidad. Vertiginosa, sí. Exacto. Has mencionado el mantenimiento, y aquí hay un dato que me llamó mucho la atención del análisis. Hay una estimación del tamaño del mercado europeo solo para el mantenimiento de equipamiento médico. Ojo, se calculaba en unos 11.400 millones de dólares para 2023. Es una cifra enorme, ¿verdad? Muchísimo. Pone en perspectiva la magnitud de estos gastos continuos. No es un detalle menor en el presupuesto de un hospital, para nada. Son sumas anuales muy relevantes que hay que planificar. Claro. Y conecta directamente con lo que decíamos del uso y la amortización. Usar eficientemente estas máquinas es crucial. Ajá. El análisis menciona un estudio comparativo entre los costes operativos de RM y TC y señalaba que la RM, en general, implicaba mayores costes tanto de personal como del propio equipo en funcionamiento. O sea que operar una resonancia es más caro que operar un TAC en el día a día. En general, parece que sí. Por tanto, asegurar un flujo constante y adecuado de pacientes es determinante para que la inversión tenga sentido económico, más allá de su indudable valor clínico. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque hablar en abstracto está bien, pero ¿qué cifras manejamos? Aunque sean aproximaciones y puedan variar mucho, ¿verdad? Sí. Siempre son orientativas. El análisis nos da algunas referencias basadas en datos europeos. Empecemos por la resonancia magnética, la RM. Se cita un ejemplo concreto en los Países Bajos. Un escáner de 1,5 teslas. Que es una potencia bastante estándar. Exacto. Costaba cerca de 1 millón de euros. 1 millón. Ahí es nada. Y, como decías antes, otro estudio en España apunta a un mayor coste operativo, sumando personal y equipo, para la RM en comparación con la TC. Y para tener otra referencia, aunque sea del coste final del servicio y no de la máquina en sí, el análisis menciona que en Alemania un examen de RM privado puede facturarse entre 620 y 700 euros. Uf, eso da una idea del valor del procedimiento. Sí. Teniendo todo esto en cuenta, el análisis estima que una RM de gama media-alta en Europa podría moverse en una horquilla de, 700.000 euros a más de 1 millón de euros. Eso es. Y recalcamos, esto es solo el precio de la máquina, antes de sumar la obra para preparar la sala, la instalación, la formación inicial. Exacto. Ese millón o casi millón es a menudo solo el ticket de entrada, como decíamos. La inversión total para tenerla operativa es significativamente mayor. Pasemos al siguiente equipo estrella, la tomografía computarizada, el TAC o TC. Aquí los datos de inversión inicial parecen ser algo menores, ¿no? Sí, aunque siguen siendo muy sustanciales. Se estima que un equipo de TC de alta gama, aunque normalmente más económico que una RM comparable, podría costar varios cientos de miles de euros. Tenemos un rango. El análisis sugiere un rango, basado en operaciones de mercado previas, de entre 300.000 y 600.000 euros, más o menos. Vale, sigue siendo un dineral. Desde luego. Y al igual que la RM, la TC también necesita un acondicionamiento importante de la sala. El blindaje contra la radiación, imagino. Esencial. La climatización tiene que ser específica y hay que cumplir normativas de protección radiológica muy estrictas. Tampoco es simplemente enchufar y usar. Y como referencia del coste del servicio mencionaba algo de España, ¿no? Sí, se menciona que una exploración de TC de una zona del cuerpo en España podría rondar los 150 euros para el paciente o el sistema. Entendido. Y el tercer gran ejemplo tecnológico, el robot quirúrgico, como el famoso Da Vinci. Aquí la cosa se complica para encontrar cifras estándar, ¿verdad? Sí, es más complicado encontrar datos públicos y homogéneos en Europa, pero el análisis recoge información aparecida en prensa del Reino Unido que hablaba de un coste aproximado de 1,5 millones de libras esterlinas. 1,5 millones de libras. Si hacemos una conversión rápida, a 1,16 euros por libra, más o menos. Pues estaríamos hablando de entre 1,7 y 2 millones de euros por robot. 2 millones de euros. Una inversión tremenda. Y una vez más, la historia se repite. A esa cifra hay que sumarle costes muy significativos. ¿Cómo cuáles? Pues la formación específica y continua de los equipos quirúrgicos y del personal de apoyo, que es compleja y cara, el contrato de mantenimiento anual, que suele ser un porcentaje importante del valor del robot, quizá un 10% o más. O sea, otros 200.000 euros al año solo de mantenimiento. Fácilmente. Y los consumibles específicos del sistema robótico. Pinzas, trocares, fungibles, que no son baratos y se usan en cada cirugía. Queda claro, entonces, que las cifras iniciales son solo la punta del iceberg. El análisis subraya esto constantemente. Totalmente. La instalación, ese mantenimiento anual, la formación continua,
todo va sumando al coste total a lo largo de los 8, 10 o más años que se espera que dure el equipo. Que no son pocos años, pero la inversión es tan grande. Exacto. Además, hay que tener cautela al comparar directamente costes entre distintos sistemas sanitarios europeos. ¿Por qué? Bueno, las estructuras de financiación son diferentes. Los modelos de pago a los hospitales varían. Las negociaciones de precios con los fabricantes pueden dar resultados distintos. Pero lo que es innegable es la magnitud de la inversión inicial y los costes asociados en cualquier contexto. Son decisiones financieras de primer orden. Entonces, si ponemos todo esto junto, ¿qué implicaciones tiene para un hospital, sea público o privado, que se plantee comprar uno de estos equipos? ¿Qué debería tener sobre la mesa antes de firmar el cheque? Pues el análisis es muy práctico en este punto y enumera factores clave. El primero, y quizá el más crítico, es el número de usos o exploraciones que esperan realizar. La utilización, vamos. Exacto. Como vimos, es la base para calcular la amortización y el coste por procedimiento. Una máquina infrautilizada se convierte en un lujo carísimo por paciente atendido. Luego, hay que valorar el retorno, ¿no? Claro, en un centro privado será el ingreso directo generado por las pruebas o cirugías. En la sanidad pública, el valor es más complejo de medir, pero igual de real. ¿Qué tipo de valor? Pues permite reducir las listas de espera, evita tener que derivar pacientes a otros centros, con el coste y las molestias que eso supone. Mejora la capacidad diagnóstica o terapéutica del hospital, facilita la investigación. Todo eso es valor. Sin olvidar el coste recurrente del contrato de mantenimiento anual. Fundamental. Hablamos de decenas, a veces cientos de miles de euros cada año que hay que presupuestar sí o sí. Y ligado a esto, el riesgo constante de la obsolescencia tecnológica. ¿Que te quedes atrás enseguida? Exacto. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que surja una tecnología superior que deje a esta máquina anticuada o menos eficiente? Eso puede obligar a reemplazarla antes de lo previsto, descuadrando los planes de amortización. Y luego están esos costes que el análisis llama ocultos, aunque imagino que los gestores los conocen bien. Sí, bueno, ocultos para el público general quizá. Hablamos de adaptar la sala de espera, reforzar la instalación eléctrica, los sistemas de refrigeración por agua o aire, el suministro de gases especiales como el helio líquido. Incluso instalar sistemas para amortiguar vibraciones, mencionaba. Sí, en algunos casos es necesario. También es fundamental estimar la vida útil esperada del equipo. Normalmente se planifica para 8 o 10 años, a veces más, para poder distribuir la inversión. Claro, para que la cuota anual sea más manejable. Y ojo a cómo se financia. Si es mediante leasing o un crédito bancario, los intereses pagados incrementan el coste total final del equipo. Y un riesgo que, según el análisis, no es teórico sino real. La infrautilización. Lamentablemente, ocurre. Comprar equipos muy avanzados que luego no se usan a pleno rendimiento por falta de personal cualificado, problemas de organización, baja demanda real. Vaya desperdicio. Totalmente. Por último, es crucial comparar con las alternativas disponibles. ¿Sería más eficiente externalizar este tipo de pruebas? Se podría plantear compartir el uso del equipo con otros hospitales cercanos. Tiene sentido plantearse esas preguntas. De hecho, el análisis incluye un ejemplo numérico que ilustra esto de forma brutal. A ver, cuenta. Imaginemos un hospital hipotético en Madrid, que decide comprar una RM. Pongamos números redondos basados en lo que hemos visto. Coste inicial total, máquina plus obras plus instalación-formación. 900.000 euros plus 150.000 euros plus 50.000 euros, igual a 1.100.000 euros. 1.100.000 euros de partida. Correcto. Vida útil estimada. 10 años. Esto nos da una amortización anual de 110.000 euros al año. Mantenimiento anual estimado. Pongamos un 10% del coste de la máquina. 90.000 euros al año. Vale, 200.000 euros anuales de coste fijo solo por tenerla. Exacto. Ahora viene lo impactante. El efecto del volumen de uso. Caso 1. El hospital consigue hacer 2.000 exploraciones al año con esa máquina. Un buen rendimiento, imagino. Sí, razonable. El coste fijo por exploración, solo amortización y mantenimiento, ojo, sin contar personal ni consumibles, sería 110.000 euros partido 2.000, plus 90.000 euros partido 2.000, es igual a 55 euros plus 45 euros, igual a 100 euros por exploración. 100 euros de coste fijo por prueba. ¿Vale? Caso 2. Por diversas razones, el hospital solo logra hacer 500 exploraciones al año con esa misma máquina. Un cuarto del uso. Exacto. El coste fijo por exploración se dispara. 110.000 euros partido 500 plus 90.000 euros partido 500 es igual a 220 euros plus 180 euros igual a 440 euros por exploración.
Madre mía, de 100 a 440 euros. Es una diferencia abismal. Brutal, ¿verdad? Pasar de 100 a 440 euros de coste fijo por paciente solo por usar la máquina, un cuarto de lo que se podría, esto realmente pone en perspectiva la importancia crítica de la planificación y la gestión operativa, ¿no? Totalmente. Este cálculo tan sencillo, basado en los datos del análisis, plantea una cuestión fundamental. Demuestra de forma dramática que la utilización es la clave absoluta para que estas enormes inversiones sean eficientes y sostenibles. No basta con tener el juguete nuevo y brillante. Para nada. No basta con tener la tecnología más puntera. Hay que tener un plan muy sólido para asegurar que se usa de forma óptima, integrándola bien en los flujos de trabajo y asegurando la demanda necesaria. Un equipo infrautilizado es, sencillamente, un sumidero de recursos. Si levantamos la mirada del hospital individual y pensamos en el sistema sanitario en su conjunto, ¿por qué es tan relevante entender bien estos costes para las autoridades sanitarias, para los que planifican la sanidad a nivel regional o nacional? Pues por varias razones que el análisis también apunta. En primer lugar, porque las decisiones sobre dónde y cuándo comprar estos equipos carísimos deberían basarse en una estrategia clara de necesidades de la población y de uso esperado. No solo porque haya dinero o por prestigio. Exactamente. No simplemente en si hay fondos disponibles puntualmente o en el prestigio que da tener la última tecnología. Un estudio que se cita en los materiales recalca justo eso. Hay que evaluar las necesidades reales, los costes de mantenimiento a largo plazo, la formación necesaria y la vida útil esperada antes de decidir la compra. Una visión a largo plazo. Eso es. Y cuando hablamos de dinero público, como en la mayor parte de la sanidad en España, estas inversiones millonarias tienen que estar muy bien justificadas. Claro, es dinero de todos. Deben demostrar un retorno claro, ya sea en mejores resultados de salud para los ciudadanos, en una mejora tangible de la calidad y accesibilidad del servicio o en una reducción de costes por otro lado, como evitar derivaciones caras al sector privado o a otros hospitales. Y además está el desafío de la renovación, ¿no? La tecnología no para. Ese es otro punto clave. Como la tecnología avanza tan rápido, es crucial tener planes a medio y largo plazo para renovar estos equipos. No se puede comprar una máquina y pensar que durará eternamente. Hay que planificar su reemplazo para evitar quedarse con tecnología obsoleta. Y eso requiere planificación presupuestaria continua, me imagino. Sin duda. Conectando esto con el panorama general, parece que hay margen para buscar eficiencias, ¿no? El análisis sugiere algunas vías. Desde luego. Se plantean opciones como la compra centralizada para obtener mejores precios negociando volúmenes mayores. O compartir equipos, mencionabas antes. Sí, modelos de compartición de equipos entre varios hospitales o centros de salud de una misma zona geográfica. Si un equipo se comparte y se utiliza muchas más horas al día, el coste por procedimiento baja drásticamente, como vimos en el ejemplo. Claro, se reparte el coste fijo entre más usos. Exacto. Claro que esto exige una coordinación y una logística impecables entre los centros. No es sencillo de implementar. Ya me imagino. Y también parece fundamental hacer un seguimiento una vez que el equipo está instalado, ¿no? Ver si se usa como se esperaba. Fundamental. Monitorizar el uso real, compararlo con las previsiones, evaluar si los contratos de mantenimiento son los adecuados y se están cumpliendo, medir los tiempos de espera, tener datos reales para tomar mejores decisiones en el futuro. Para no repetir errores, quizá. Por ejemplo, y no podemos olvidar la otra cara de la moneda, el coste de no tener el equipo. Ah, interesante punto. Si un hospital público, por ejemplo, no dispone de una tecnología necesaria y tiene que derivar constantemente a sus pacientes para ciertas pruebas diagnósticas, eso también genera costes. Listas de espera más largas, gastos de transporte para los pacientes, posibles retrasos en el diagnóstico que pueden afectar a la salud. Es un equilibrio complicado entonces. Muy complicado. Encontrar el equilibrio justo entre realizar la inversión necesaria, asegurar que responde a una necesidad clínica real de la población atendida y buscar la máxima eficiencia en el uso de esos recursos públicos es un desafío de gestión constante. En definitiva, lo que nos deja claro este análisis es que el coste de la alta tecnología en los hospitales es un asunto mucho más enrevesado y con más capas de lo que parece a simple vista. No es solo el precio de compra que sale en las noticias. Exactamente. Es una suma de factores. La instalación inicial, el mantenimiento continuo, que es un coste fijo muy relevante, los consumibles, la necesidad de personal altamente especializado y, sobre todo, su rentabilidad social y económica depende críticamente de que se utilice de forma eficiente. Es la clave, parece. Totalmente.
Solo así, esa enorme inversión inicial tiene sentido desde el punto de vista de la gestión y, lo más importante, para ofrecer la mejor atención posible a los pacientes. Por tanto, la conclusión principal que podemos extraer de todo lo analizado es la necesidad imperiosa de una planificación estratégica muy rigurosa, no. Sin duda. Antes de comprar, hay que evaluar el coste total a lo largo de toda la vida útil estimada del equipo y sobre todo asegurar que su adquisición se integra de forma coherente en la estrategia global del hospital o del sistema de salud. Es la única forma de gestionar estos recursos tan valiosos y escasos de manera responsable. No se puede ir a salto de mata con estas inversiones. No. Estas no son decisiones de compra que puedan tomarse a la ligera o basándose solo en la intuición. Requieren análisis profundos de necesidades, proyecciones de uso, evaluación de costes a largo plazo y, fundamentalmente, un plan claro para asegurar que se les saca el máximo partido en beneficio de los pacientes y del sistema. Y para terminar, dejamos una reflexión que nos suscita todo esto, aunque no venga explícitamente detallada en las fuentes consultadas. A ver. Viendo estos costes tan elevados y la velocidad a la que avanza la tecnología, ¿cómo imaginamos que podrían evolucionar los modelos de provisión sanitaria en el futuro? ¿Iremos hacia una mayor concentración de la alta tecnología en grandes centros diagnósticos compartidos? Podría ser una vía, sí. ¿Veremos un uso mucho más intensivo de la inteligencia artificial para optimizar al máximo las agendas y el rendimiento de cada máquina? La IA seguro que jugará un papel ahí. ¿O quizá proliferarán modelos de adquisición distintos, como el pago por uso o servicios gestionados, que permitan a los hospitales acceder a la última tecnología de forma más flexible y sostenible? Es posible que veamos más de eso también, modelos más flexibles. Sin duda, algo sobre lo que seguir pensando. Muchas gracias por este análisis tan detallado. Gracias a ti, ha sido un placer. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.